Que se llama Hugo Daniel Valderrama. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, ¿podemos definir en qué etapa de la vida llegamos a la ancianidad? Bueno, perfecta la pregunta, porque recién estaban dando estadísticas, nombraron dos puntos muy importantes y decían que cada 10 santafesinos, 2 son ancianos. El tema es de qué rango se toma, porque antes se hablaba a partir de los 60 años. Sí. O 65. Cuando te jubilabas. Claro, más o menos cuando iba cesando la actividad. Sí. Lo cual también es un criterio medio relativo. Y ahora, la verdad que nadie de 60 a 65 años se siente anciano. También hay que desterrar la cuestión de ancianidad como una cuestión hasta peyorativa, pareciera. Recién nombraron juntas palabras, anciano, hasta creo nombraron la palabra, no porque lo piensen ustedes, sino porque así a veces está junto, inservible. Por favor. O eso, viejo, inservible, viejo. Sí, inservible. Claro, a ver, cultura, una cuestión cultural, también nombraron el occidente y el oriente, que es así, o sea, hay realmente una diferencia cultural importantísima respecto al respeto y escuchar al adulto mayor. También hay que diferenciar otra cosa más. Uno asocia también ancianidad en el otro extremo como una persona sabia. Y no necesariamente tiene que ser así. ¿Sí? Lo que tiene la persona, el adulto mayor, es experiencia de vida, que no es lo mismo. Una persona puede haber ido mal en la vida, ha cometido muchos errores o aciertos, generalmente un mix, y eso es lo que tiene, es mucha experiencia. Y lo bueno es que contando hasta las cosas que hizo mal, también sirve. Gracias a mi especialidad, a veces parece que yo le tengo que pagar la consulta al paciente, porque claro, en un ida y vuelta que uno lo va conociendo, siempre hay cuestiones que te relatan que han hecho en su vida, además necesito preguntarlo, y bueno, yo he hecho muchas cosas, he tomado decisiones a partir de consejos que me han dado gente que la ha pasado, a veces consejos que justamente cosas le pasaron mal y uno las aprovecha para cometer el mismo error. Ese escuchar es lo que se perdió, creo que se está perdiendo una ventaja de las personas jóvenes, realmente yo me siento que aprovecho eso, gracias al contacto que tengo, porque te evitas muchos problemas y a su vez encontrás soluciones. Entonces, no necesariamente una persona tiene que ser sabio, o sea, tener una capacidad de conocimiento, de instrucción general, sino que tiene experiencia. Y eso sí, inclusive es el principal rol de la persona adulto y adulto mayor, en términos generales, brindar información a la generación que le sigue. ¿Y vos definís una edad a partir de la cual incluirías el rango etario de anciano? Ahora se habla de edades de tercera edad, antes era la última, ahora ya se habla de una cuarta edad. Sí. Tercera edad es más o menos entre 60 y 80, y a partir de los 80 se habla más o menos una cuarta edad. Bien. Porque ahora el promedio argentino está viendo 80 años, y usted tiene que pensar que el que vive 80 años actualmente nació casi sin antibióticos. Sin antibióticos. Claro, o sea que tienen que imaginarse. Sí, se recién empezaban, recién empezaba una cuestión de trabajar en investigación con antibióticos. Entonces, tienen que pensar que esas personas que con esa tecnología ya están llegando a los 80 años, lo que va a pasar con el que están haciendo ahora. Hubo una revista, creo que fue la revista Time el año pasado o el anterior, que en la tapa había un bebé, y no recuerdo justo el número, pero era más o menos el bebé de los 125 años. Porque las proyecciones son que con el sistema de salud actual, es la edad promedio, puede llegar a ser la edad promedio de un chico ahora. Parece de ciencia ficción, pero no tanto. Hay gente, ¿saben cuántos, perdón, te interrumpo? ¿Saben cuántas personas mayores a 100 años hay en Argentina? No sé. Uno dice 100 años que sale de vez en cuando en un noticiero, 101, 100, hay más de 3.500. Nacieron hace un siglo y más de 3.500. O sea que cuando uno dice el bebé de 125 años ya no parece tanto ciencia ficción. El tema es cómo llega uno, que eso es otra cosa. No es hasta qué edad, sino cómo llegar. Si llegamos a los 125 nos estamos jubilando muy jóvenes. No alerten a los gobiernos, por favor, que nos van a sacar la jubilación, nos van a subir a 80. No, que están alertados. Es un tema hiper serio, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. La demografía está cambiando la economía e inclusive está demorada y atrasada. Por eso hay que cambiar todos los conceptos. En términos generales, para no ir al detalle económico, lo primero que entender es eso, que como neurólogo, la parte de neurogeriatría, no significa que uno sea un adulto mayor y que pierda las funciones mentales, porque lo ponen como sinónimo. A ver, usted que está en los medios, no es solamente Mirta Legrand que está bien, hay muchísima Mirta Legrand. Vamos a estadísticas, arriba de los 80, más ya sabes que es una estadística muy frecuente, en Argentina más o menos un 40, un 30% de las personas tiene un déficit en sus funciones cognitivas, en sus funciones mentales, de leve a severo, ¿sí? Sí. Supongamos hacia arriba un 40, lo que pasa, le digo más o menos porque no hay estadísticas actuales. Hay una estadística hace 10 años más o menos de un 40. El otro 60 tiene sus funciones mentales intactas.
Y no hay que ser ingenuos, que las personas o adultos mayores, muchas personas de 80 años, tienen un poder a nivel país muy importante. Sí. Porque uno tiene la idea del adulto mayor, el que está mal físicamente, retraído y con las funciones mentales alteradas. Y eso no es así. O sea, hay estadísticas que te demuestran que no es siempre así. Ustedes tendrán conocidos. Yo tengo pacientes que vienen con 90 y pico de años recién a consultar por una cuestión preventiva para ver cómo no pierden la memoria. Tengo muchos. Claro. Y hay que mirar a los ojos de gente con 90 y pico de años, con mucho poder. He cursado un doctorado donde, no lo voy a nombrar para no hacer chisme, pero el que maneja el doctorado tiene 24 años, da clase de filosofía, y uno se sienta con esa persona, es por suerte una muy buena persona, pero a su vez mucho poder intelectual, hasta mucho poder económico, y uno se siente intimida. O sea que no se hagan la idea del adulto mayor débil. Claro. Hay un concepto en geriatría que se llama fragilidad. Sí, lo que empieza a pasar es que puede ser que la persona esté más frágil. Se explica de esta manera. Interrumpime, perdóname que yo hable. Sí. Es un vaso, nosotros somos como un vaso de plástico mientras que somos más jóvenes, y después ese vaso se va transformando, sigue siendo un vaso, pero se convierte en un vaso de vidrio. Entonces, las sensaciones de fragilidad, que si pasa algo es más difícil recuperarse, o se quiebra, o se daña, o se rompe. Sí, realmente me consta, tengo compañeras de yoga que tienen 90 años y conozco a mucha gente de más de 85 que tiene una memoria fantástica y tiene más actividades que creo que nosotras. Así que bueno, ahora, ¿cómo afrontamos el envejecimiento y cómo prevenimos la discapacidad? Bien, bueno, hay varias cuestiones básicas. Hay un concepto que se llama, vamos a hablar, a mí me importa más la parte neurológica, pero no porque sea mi especialidad. En mi concepto y de muchos más, decimos que el cuerpo es un medio de transporte del cerebro. O sea que si uno tiene que mantenerse saludable, por supuesto que el medio de transporte también. Pero la cuestión de déficit para caminar, artrosis, pasa a un plano secundario cuando el cerebro funciona bien, ¿sí? La autovalidez te la da tus funciones mentales, ¿sí? Tus capacidades. No significa que te haces muy inteligente, sino la capacidad de mantenerse por uno mismo y tomar decisiones propias. Entonces, hay un concepto que se llama reserva cerebral. La reserva cerebral es la estructura. Supongamos que Santa Fe, las calles Santa Fe son conexiones. La reserva cerebral sería el cemento, ¿sí? Y después hay otra cuestión que se llama reserva cognitiva, que es el uso que le doy a esas calles. Que si es una callecita o creo autopistas. Bien, bueno, la reserva cerebral, la estructura, tiene que ver con la alimentación. Todo lo que ustedes conocen que la alimentación le hace mal al corazón, le hace mal al cerebro. Sodio alto, sal. Grasas altas, ¿sí? De las malas. Las grasas buenas, como el omega, son buenísimas. En términos generales, hay una dieta, no hay que establecer dietas para todos los casos, pero en términos generales, la dieta mediterránea, donde hay muchos aceites omegas, pescado, frutos secos, muchas frutas, muchas verduras, es muy buena para el cerebro, ¿sí? El ejercicio aeróbico, significa no tanto musculatura, que es hacer lo mínimo, olvídense la cuestión estética, yo estoy hablando de una cuestión para que el cerebro funcione bien, tiene que ser ejercicio que consuma oxígeno. No a largo plazo, corto, es mejor hacer ejercicio todos los días, poco tiempo, que matarse una vez por semana 2 horas, ¿sí? Porque es algo regular. El sedentarismo estaría afectando al cerebro. Las neuronas en forma directa. Bien. Cada cosa que yo voy nombrando, si uno no lo hace, es un factor de riesgo para enfermedades que se llaman neurodegenerativas, como las demencias, como la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Cada uno que uno va marcando y hace es un factor preventivo. Ejercicio, la alimentación, el sueño, es importante dormir 7 u 8 horas en un adulto, y en un adulto mayor puede ser entre 7 y 6, ¿sí? Lo ideal es 7, porque el cerebro descansa, afirma recuerdos y elimina tóxicos más que tóxicos, desechos que se acumulan durante el día. Eso está hiperestudiado. Y después, lo que decía reserva cognitiva, que es el uso, tiene que ver con no quedarse. A ver, ustedes se especializan, yo siempre explico esto cuando voy a los programas, ustedes se especializan en la comunicación, en la empatía para hacer las notas. Cada uno generalmente por su trabajo tiene entrenadas determinadas funciones cognitivas, determinadas funciones mentales. Y esto es como que en el gimnasio yo vaya al gimnasio y haga exclusivamente un brazo derecho y tengo un brazo así. Pero si abandono el resto y abandono las piernas, pues no puedo caminar. Entonces tienen que hacer lo que generalmente no hacen por lo menos un ratito al día, ¿sí? Como médico yo tengo que estimular mi abstracción, por ejemplo en el arte, la música, porque la uso muy poco, uso funciones ejecutivas, que es resolver un problema, ¿sí? Sí. Y a dar una solución. Entonces uno tiene que primero conocer cuáles son las funciones mentales, que estaríamos para largo acá, Sí. pero conocer cuáles son las funciones mentales, el lenguaje, la abstracción, la toma de decisiones, la memoria, y entrenar lo que generalmente uno no hizo, no lo que uno sabe. Exacto. Si uno se dedicó
Es más, para dar un ejemplo, yo tengo una institución que es una de atención y otra de internación. En la institución de internación he tenido colegas internados con la enfermedad de Alzheimer que todavía podían hacer bien el diagnóstico, como médicos, ¿sí? Sí. Ellos podían diagnosticar, pero ellos estaban internados ahí porque están totalmente desorientados y no sabían dónde estaban. Porque evidentemente no llegaron en su vida a crear buena reserva cognitiva en la orientación. Si yo salgo de mi casa solamente a mi institución médica, voy y vuelvo por 50 años, ya llevo 14, 13 años y después voy a hacer 50, creo poca reserva en mi capacidad de orientación. Lo mismo se aplica a todas las funciones mentales. O sea que hay que diversificar lo que uno hace. Supongamos, te dedicas a ser profesor de pilates. Listo, entonces deberías, a lo mejor, leer, pintar, hacer otro tipo de cosas. Es muy difícil. Yo le llamo balance cognitivo. El balance en las funciones mentales. Pasa que uno frente a el día a día justamente tiende a especializarse, ¿sí? Porque a mí me pasa como médico, uno tiende a especializarse, pero hay que dejarse un ratito, eso es muy importante para entrar a otras funciones. Y después, lo último, objetivos claros, seguir teniéndolos, por ejemplo, esto que dijimos de transmitir a la generación más joven, es importante objetivos de vida, no hace falta que sea uno en toda la vida, sino que van cambiando con la edad, pero hay que tenerlos, uno tiene que saber para qué se levanta. Por eso el joven también tiene que empoderar al adulto mayor y escucharlo, porque eso es mucho más importante que quizás, no sé, acompañarlo al parque, sino escuchar lo que quiere decir. Los objetivos son importantes y lo último es muy importante, las relaciones sociales, familiares, amigos, pareja. Es muy importante las relaciones sales y mantenerlas. Inclusive es uno de los principales factores asociados al concepto de felicidad. Las relaciones que uno va logrando en su vida. Es muy importante que cuando uno llegue a un adulto mayor esté tranquilo con lo que logró, con la familia, con lo que hizo. Generalmente es muy frustrante para una persona llegar a una etapa de esas viendo que lo que construyó no es bueno. De alguna manera me contestó, doctor, la pregunta que iba a hacer y tiene que ver con el acompañamiento de la familia en una etapa de ancianidad, ¿no? La soledad y la ancianidad me parece que no van de la mano y genera mucha tristeza para el adulto mayor. Esto me lo acaba de decir prácticamente. La familia, el nieto y el hijo deben acompañar, me parece. Porque escuchamos algunos reclamos por parte de nuestros mayores que no me venís a visitar, y es real eso, ¿no? Sí. Bueno, la soledad está siendo una epidemia a nivel mundial, no solamente en los adultos mayores, en todo el mundo. Exactamente. Pasa en los jóvenes. Sí. El ver una cuestión tecnológica comunicada, yo le digo que como que se tiran papelitos porque es un texto con otro texto, solamente por un medio tecnológico, y entonces produce un aislamiento cada vez más importante y no cambia con respecto a los adultos mayores. De vuelta, aprovechen lo que han vivido, úsenlo, aunque sea desde el egoísmo, úsenlo, porque realmente es importante aprender y cada uno tiene su experiencia y sirve mucho. Entonces, al solo escuchar acompaña. Exacto, exactamente. Hay muchas preguntas para hacerle porque, bueno, nos identificamos en algún momento de nuestras vidas siendo adultos mayores, ¿no? Si no pasa nada raro en el camino, como digo siempre. Hablando de algo más frívolo, tiene que ver con la estética. ¿Qué tan importante es la estética en los adultos mayores? Buena pregunta. Bueno, ahora está cambiando eso también. Hay tinturas, hay pelucas, ahora todo. Sí, lifting, hay de todo. Se estudia mucho en psicogeriatría. A ver, primero que siempre yo hablo en términos generales, después está lo personal de cómo uno se formó y cómo fue ante su vida. Si uno nunca le importó la estética, es muy raro que le importe al adulto mayor y al contrario. Sí, uno puede mantenerse una cuestión de estética si le importó, es muy probable que la mantenga también de grande. Lo que sí es que no hay que asociar es el concepto de belleza de joven, y tampoco hay que asociar de que al adulto mayor le gusta la estética del adulto mayor. Claro. ¿Entienden lo que le digo? No es que uno se pone grande y le va a gustar la estética de la persona. A ver, soy hombre, me gusta sí o sí la estética del adulto mayor, porque me gusta la persona arrugada. Sí, eso no hay que mentirse. Yo voy a ser chupín hasta los 90 años, perdónenme. Chupín y calladita hasta los 90, disculpa. No, me refiero, esto es totalmente banal, porque no es lo que una pareja, por ejemplo, pero uno tiene idea de que cuando sos grande te gusta el físico de un adulto mayor. Y no es así. No. O sea, como te gusta una pintura, como te gusta un cuadro, muchos gustos no cambian. O sea que si tenés 80, te sigue gustando la cola de Sol Pérez, por ejemplo. Yo estoy casado, no puedo opinar. Un ejemplo. No sé ni quién es, ni quién es. Una chica que contaba el clima. Una chica. No sé quién es, pero no puedo opinar. Qué compromisos. Salgamos de este lugar incómodo. Bueno, yo igual me metí solo. Es un ejemplo real. No, sí es así. O sea, pero a su vez hay cosas que predominan arriba de eso y después no termina siendo lo importante. O sea, ya hay una cuestión más que de estética para atraer, como pasa en el joven. A ver, el joven
una cuestión evolutiva, busca también atraer, ¿sí? Atraer al del mismo sexo, al del otro sexo, busca atraer, busca crecer, busca que la belleza impacte para conseguir cosas no sé, de todo punto de vista. Yo creo, doctor, lamentablemente vivimos en ese ambiente. Si nuestros abuelos se miran al espejo y se ven bien, se van a sentir bien también. Claro. Bueno, a eso me refiero, que es una cuestión estética distinta. Sí. Es una cuestión de mantenerse lo mejor posible, pero tampoco porque uno tenga un problema, a ver, salud, inclusive menos en el cuello para abajo, no significa felicidad. Ojo, uno puede ser una persona enferma y feliz igual. Y hay personas sanas y muy tristes. Sí. ¿Me entienden eso? O sea, por eso no es que uno necesariamente tiene que estar bien físicamente para ser una persona feliz, ni ahora ni de adulto mayor. Hay cuestiones que pasan que son inevitables y uno puede ser hiper feliz igual. Yo, el caso que ahora falleció Stephen Hawking, que estaba en silla de ruedas, y era un tipo con una familia muy linda, ha logrado cosas que todos harían lo que fuera para lograr lo que logró él para la humanidad, y por un caso típico, ¿no? Y que fue reconocido, pero hay muchísimos casos más. Entonces, por eso digo que somos cerebro, el resto medio de transporte. Lo otro es secundario, como hay que tomárselo. Vamos de nuevo, somos cerebro, el resto medio de transporte. Sí, así lo veo yo. Y así lo están viendo muchas veces desde la filosofía, desde la antropología. Esto va cambiando, lo importante es lo que está acá adentro, lo que ustedes sienten, lo que ustedes observan, las decisiones que toman, qué es lo que hacen en su vida. Esto es una cuestión secundaria. Salomé, somos cerebro, el resto medio de transporte. El resto medio de transporte. Sí. Yo te quería hacer una pregunta, volviendo al tema de las rutinas, de que tenemos que por ahí salirnos de lo que hacemos siempre, y los abuelos. A ver, ¿está bien o está mal, por ejemplo, darle un celular a un abuelo para que intente comunicarse con nosotros? En esta era tecnológica, un abuelo de 70, 75 años que, a ver, abuelo, yo te enseño, pero no me sale, que no puedo. Bueno, abuelo, vamos, ¿eso está bien? ¿Lo estamos obligando? ¿Qué estamos haciendo? Está bien, y si a usted realmente le es útil, yo lo que no encuentro es la utilidad, si vos tenés cerca a tu abuelo, es tu abuelo, de usar un celular cuando lo podés visitar, ¿sí? En términos generales. Pero supongo que esté lejos. Hay una frase que dice, creo que es de Quino, que dice, la tecnología acerca a los que están lejos, pero se aleja a los que están cercanos. Claro. Entonces a tu abuelo, digamos, si lo tenés cerca, tenés la suerte, visitar. Pero si tenés, podría gustar mucho más, pero si tenés un celular porque viajás sí, lo que no hay que hacer es una cuestión de forzarlos. O sea, realmente le es muy dificultoso, pero no hace falta ser un adulto mayor, le es dificultoso ya a las personas que no son de la nueva generación. Yo soy de una generación intermedia y zafé justito, pero si no también me costaría. Entonces, no hay que obligarlos. Hay que tener paciencia, como cualquier cuestión, como cuando te enseñan a andar en auto, como cuando te enseñan cualquier otra cuestión, y darle la oportunidad que se pueda comunicar si uno está lejos, nada más. Y si no se puede, no se puede por teléfono. Doctor, me faltan tantas cosas. Hay alertas para determinadas enfermedades. Cuando entramos en algunos síntomas, supongamos temblequeo, incontinencia de la orina, ¿qué pasa? ¿Cómo identificamos esas cosas que nuestra salud se está deteriorando por no el alma, sino el almanaque, en todo caso? A ver, una muy importante. No es normal, lo explico así porque si no uno no consultan, no es normal que uno pierda la memoria con la edad. No es normal, ¿sí? Porque si uno lo entiende como que es normal y me va a pasar, entonces me está pasando y ya está, no es normal. Hay adaptaciones que se van creando conexiones y el cerebro se va adaptando al uso generalmente que uno le da. Por eso es muy importante mantenerse activo. No la voy a nombrar, pero yo tengo una institución justamente que todos estos factores de riesgo que le estoy nombrando, hacemos todas estas actividades para disminuirlos, ¿sí? Y cuando vienen al consultorio se hacen test cognitivos, se evalúa, se hacen estudios, y muchas veces las personas dicen, pero esto es normal que yo responda y me olvide de esto y está bien dentro de mi edad. No está dentro de edad. Hay gente que no le pasa y hay gente que le pasa. Entonces es un concepto muy importante. Yo he escuchado decir, bueno, pero repite las cosas, pero es por la edad. No, una persona que repite las cosas tiene que tomarlo con la misma seriedad que pase a los 90 años que pasa a los 60 años. ¿El temblequeo sí o sí viene en alguna etapa de la vida? No, tampoco. No necesariamente tiene que haber temblor. Hay un temblor que es muy frecuente, se llama temblor esencial, que hay un temblor generalmente es en las manos. No produce muchos inconvenientes cuando no es muy importante. Sí, otra enfermedad que es distinta, que es la enfermedad de Parkinson, que es frecuente pero menos. El temblor esencial es el temblor típico que no necesariamente produce rigidez, como la enfermedad de Parkinson, sino que es un temblor fino. Y no todos lo tienen. Miren, lo de estadística, mis propios abuelos ya han fallecido, pero yo tuve todos mis abuelos arriba de 80.
y más o menos como está la estadística. Esos 3 abuelos, uno tuvo una enfermedad tipo demencial, síndrome se llama frontotemporal, porque no es solamente la enfermedad de Alzheimer, hay otras enfermedades. Y los otros 3, cognitivamente perfecto, inclusive la suerte de que 2 físicamente perfectos, tenían 80 y pico y están parados acá y están esperando y se tenían una movilidad bárbara. Sí. Y yo creo que con todas las cosas que por suerte ahora se está cambiando respecto a la cultura, el ejercicio físico, la nutrición, ahora es como que la información por lo menos está, no significa que se cumpla, ¿sí? Porque tenemos muchísimo hipertensión, obesidad, diabetes en Argentina, es increíble. De cada 3 argentinos, 1 es hipertenso, un poquito más de 1, ¿sí? Pero por lo menos está la información, antes no estaba. Entonces uno ya sabe que tiene que ir eligiendo más o menos. Falta justamente esto, cómo entrenar acá. Pero esos son signos, a ver, el repetir las cosas es muy grave. Cuando uno empieza a repetir las cosas, más en el mismo día, no estoy diciendo que me olvidé algo que dije la semana pasada, sino que en el mismo día empieza a repetir, es una consulta que tiene que consultar ya. Eso los familiares, se da cuenta el entorno, no se da cuenta uno. No necesariamente, claro, está bien. Cuando la enfermedad ya está avanzada, la persona que lo sufre deja de darse cuenta de a poco. Se llama anosognosia. Es la incapacidad del cerebro de entender la propia enfermedad, ¿sí? Va pasando progresivamente. Pero al principio generalmente lo empiezan a detectar. Y si uno lo detecta y dice no pasa nada, es por la edad, y eso sigue avanzando. Todavía no hay cuestiones curativas, pero sí hay cuestiones preventivas como las que nombramos para empezar a trabajar todo lo que se pueda. Y a determinadas etapas, ya cuando la enfermedad empezó, por lo menos en etapa leve, hay medicación que intenta retrasar el progreso. ¿Esas etapas curativas incluyen sí o sí medicación? ¿O puede ser ejercitarse? No, por eso, puntualmente para las demencias, los síndromes demenciales como la enfermedad de Alzheimer, todavía no hay nada curativo. Por eso es tan importante hablar de la cuestión preventiva, de todos estos factores de riesgo que nombramos antes. Una vez que empezó, son progresivas. Lo que hay que luchar es para que a distintas etapas, leve, moderada, severa, son totalmente distintas, la calidad de vida va cambiando, entonces hay que mantener la calidad de vida todo lo que se pueda. Entonces, si uno lo detecta en la etapa leve, bueno, se empiezan a hacer todos estos ejercicios de estimulación cognitiva que le dije, la nutrición, la parte física, que en realidad hay que hacerla toda la vida. Sí. Pero bueno, si no empezar, y se da así ya en la medicación, aunque sea en etapa leve, para intentar demorar la enfermedad, retrasar el avance, que es muy importante. No es lo mismo tener 80 años o 70, o lo que sea, con etapa leve un síndrome demencial, que estar en esa etapa con etapa severa. Necesitamos un ciclo de 1 semana, 2 semanas con el doctor. Todos los días. Yo, doctor, la verdad que este día sirvió como detonante para tener una charla tan interesante como la que tuvimos con usted. Desde ya que la puerta está abierta para poder charlar en algún otro momento, a nosotros nos encantaría. Y gracias por el tiempo que se ha hecho de venir hasta acá. No, gracias por la invitación. Para mí es un placer contribuir con lo que se pueda. Y como dice usted, no tiene que ser solamente este día, sino que tiene que ser una cuestión habitual, que porque, usted lo dijeron, nos va a tocar a todos y si no hay un familiar dando vuelta. Gracias. Gracias.